Buen día. Buen día, Inge. Buen día. En la plataforma les mandé un mensaje indicándoles que ya están los exámenes revisados. Cualquier tema, por favor no me manden al WhatsApp, les he pedido, porque estaba tan llena de mensajes que hay varias cosas que se han eliminado, tal vez intencional, sin querer queriendo, y es bien complicado tanto mensaje responder ahí, ¿ya? Pónganlo al correo y yo ahí les voy a responder si tienen alguna duda, no sé. Pero ha habido casos que han entregado el examen en blanco, sin nada. En el correo ya ahí recuperé todo lo que me habían enviado. Entonces, lo que enviaron al correo sí lo he devuelto. En algunos casos han cruzado preguntas. Bueno, ha habido situaciones muy diversas y la verdad que es raro porque a diferencia de otros semestres nunca había tenido tanto problema con los exámenes, ¿ya? Entonces, cualquiera haya sido la circunstancia que pasó y no les dio la nota, a final de semestre acuérdense que pueden hacer un examen recuperatorio, entonces este también lo pueden volver a dar, ¿ya? Vamos a ver, ahorita estamos avanzando ya con la segunda parte de vectores. Tocaría trabajar con vectores, bueno, algunos algoritmos útiles con vectores, y para esta primera parte todos deberían estar presentes porque esto es para los de eléctrica y también para los demás de cuatro, ¿ya? Ahora, en el tema de la parte práctica, yo voy a avisar cuando toque para que se pueda retirar un grupo y pueda ingresar el otro. ¿Listo? Entonces, empecemos. Algunos algoritmos útiles que podemos hacer con vectores. Definitivamente el enunciado que teníamos en la introducción donde decía calcule de 50 estudiantes el promedio de notas y luego muestra en pantalla cuáles de esos 50 superaron ese promedio en nota, se podría ahora realizar a través de vectores, ¿ya? Entonces, sin embargo, ahora me voy a concentrar en estos dos subalgoritmos importantes que son la ordenación y la búsqueda de elementos en un vector, ¿listo? Entonces, para eso, primero vamos a ver un algoritmo típico de lo que es la ordenación de elementos en un vector. Y para ello van a notar ustedes que lo primero es tener a la mano un vector con n elementos, los cuales hay que ordenar por algún método. Yo les voy a enseñar el método más sencillo de ordenación, ¿sí? Y luego mostrar los elementos del vector ordenado, ¿no? Entonces, una vez que logremos esto, vamos a también practicar el buscar un valor en el vector, es decir, dado un vector, buscar un elemento en él. Y para esto también existe más de un algoritmo, ¿no? Dependiendo de las circunstancias que pueden suceder. Por ejemplo, el algoritmo de búsqueda binaria, ¿sí? Requiere de que tengas el vector con n elementos, luego que lo ordenes, ¿no? Se llama búsqueda binaria en el sentido de que hace unas búsquedas un poquito más inteligentes y para lograrlo requiere que el vector esté ordenado, ¿no? Entonces dice que puede estar ordenado por el método de la burbuja o el que tú hubieras utilizado, ¿ok? Y luego buscar un elemento X entre todos los elementos del vector. Entonces, básicamente se está apuntando a dos ejercicios, ¿no? Uno, ordenar el vector y otro, buscar un elemento en el vector, ¿ok? Entonces, empecemos con un método de ordenación. Este método se llama burbuja porque, pues, lo que pretende es como que los elementos más grandes, ¿no es cierto?, se vayan para arriba, ¿ok? Es decir, los va botando hacia la derecha de lo que llamamos nosotros el vector. Entonces, los elementos más pequeñitos se van a ir yendo para la izquierda, que significaría abajo, ¿no? Y para arriba o a la derecha, los elementos más grandes. En este caso, vemos un vector que está completamente desordenado. Si ustedes notan, está ordenado en sentido inverso, ¿no? Entonces dice que normalmente lo peor que puede suceder es que nos den a ordenar una lista de elementos que ya está ordenado en el sentido inverso.
¿Ya? Entonces, sin embargo, este ejemplo nos va a servir para entender cómo podemos lograr la ordenación. Las ordenaciones se las logra bajo dos acciones. Hay dos acciones fundamentales para poder ordenar. Uno es la comparación y otro es el intercambio de valores, ¿no? O sea, comparar este con este, si este es más pequeño, están bien, pero al comparar este con este, si este es más pequeño, entonces hacer de que se vaya para el otro lado y este se mueva para el otro lado. Entonces, eso es un intercambio, ¿cierto? De posiciones para poder lograr la ordenación. Entonces, aquí vemos en un primer paso, las comparaciones la está empezando en este vector, miren, que tiene 6 elementos y está apuntando al primero y al segundo elemento del vector. Ahora, ¿cómo va a lograr la ordenación? Vamos a ver la forma que lo hace. Comparando, 123 es menor que 50, falso. Entonces, ¿qué voy a hacer? Intercalar. El 50 viene al 123 y el 123 a la posición del 50. ¿Ok? Entonces, lo fundamental es hacer el intercalio. Entonces, como ven en este segundo paso, el 50 vino al 0 y el 123 se vino a la posición 1. Segunda comparación, miren, es como que tienes que imaginar que hay dos apuntadores, dos flechitas, que en el fondo van a ser variables por si acaso. Acá hay una y por acá hay otra, ¿sí? Entonces, al hacer el intercalo, ¿no es cierto? Ya se logró esa comparación. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Un segundo paso, como ya sabemos que entre estos dos el más pequeño se quedó acá, esta flechita se queda ahí. Y ahora la siguiente comparación la voy a hacer entre el primero, ya no con el segundo porque ya están bien, sino con el tercer elemento, ¿sí? Entonces, ¿50 es menor que 25? No. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a intercalar. El 25 viene aquí y el 50 viene a la posición 2. Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente paso. ¿Ok? Como ven, en el siguiente paso, esta flecha se quedó en el 0. Logramos el intercalo, el 25 con el 50 vino por acá el 25, pero ahora avanzo a la siguiente para seguir buscando menores. ¿25 es menor que 60? Pues sí, este está correcto. Entonces simplemente avanzo a la siguiente posición. ¿Qué va a significar? Esta flechita se va a quedar en la posición 0. Miren, no se mueve, siempre estuve en la 0 con esta flechita, pero esta otra de estar en la posición 3 se ha movido a la posición 4 y vuelve a preguntar, ¿25 menor que el 10? Falso. Entonces, en este cuarto paso sí va a intercalar. El 10 vendrá a la posición 0 y el 25 a la posición 4. Entonces, como vemos, la flechita ha conservado su lugar en la posición 0 y el 25 que estaba en la posición 0 se vino a la posición 4 y el 10 ya se quedó en la posición 0. Por lo tanto, ahora avanzo a la última posición que es la 5 y vuelvo a preguntar, 10 es menor que el 12, verdadero. Entonces, como ven, esto significa la burbuja. He tratado de llevar hacia la derecha el elemento más pequeño. A la posición 0, el elemento más pequeño del conjunto que teníamos. Si observan, el 10 es el más pequeño de todo el conjunto. Entonces, todavía no está ordenado, pero el más pequeño ya está en la posición primera. ¿Qué voy a hacer ahora? Siempre habíamos hecho las comparaciones sin tocar la flecha 1 y avanzando con la segunda flecha para lograr las comparaciones. Y como ya esta concluyó y llegó a su posición final, significa que hay que volver a empezar. ¿Qué significa volver a empezar? Pues nada más va a significar que ahora las flechas van a avanzar. Por ejemplo, estando en la posición 0, se va a poner ahora en la posición 1 y esta que estaba en la posición 5 se va a poner también en una más, ¿sí? Entre la posición 2. Entonces, la siguiente comparación que va a intentar es entre la posición 1 y la posición 2 y va a volver a hacer esto mismo que vimos hasta aquí, hasta que se acabe la posición 5. Veámoslo. ¿Ok? Acá, por ejemplo, está diciendo, bueno, tenemos esta situación ahora. Corramos a la siguiente posición de intercambios. Bueno,
como habíamos mencionado, teníamos la situación de que esta flecha de estar en la 0 ahora sí se mueve a la 1 y sin embargo la otra flecha que estaba por acá ahora va a apuntar a una más para hacer las comparaciones necesarias entre esas dos. Porque el primero más pequeño ya está acá, ahora buscará el segundo más pequeño. 123 menor que el 50, verdadero, falso, entonces hará otra vez el intercalo. Entonces, acá vemos como el 23 se fue a la posición 2, ¿no? Esta flecha se queda acá. Y el 50 se fue a la posición 1 y esta flecha, como ya está lograda el intercalo, avanzará a la siguiente. Las flechas representan variables que tienen el valor de la posición que ocupa. Entonces acá, segundo paso, esta flecha, hubo la comparación, ¿no? 50 es menor que 60, bueno, esto es verdadero. Este se queda donde está y la flecha verde, como ya está correcto, avanzará a la siguiente. Y ahora pregunta, 50 es menor que 25, esto es falso, por lo tanto va a ocasionar el intercalo. 25 vendrá a la posición 1 y 50 a la posición 4. Y eso lo vemos ahí. Hace el intercalo y las posiciones, esta flecha roja otra vez se queda en la posición 1 como siempre, pero esta que apuntaba a la 4, como ya está correcta, avanza a la posición 5, que es la última. Y compara 25 menor que el 12, falso. Otra vez intercala la posición 1 con la posición 5, haciendo que el 12 venga a la posición 1 y el 25 se mueva a la posición 5. Se entiende que una vez que hubiera hecho este intercalo, esta flecha tuviera que avanzar, pero como ya se acabó, ahí se acabó la ordenación. ¿En qué quedó entonces todo esto? Una vez que hizo el último intercambio posible, porque ya no hay más elementos, el vector ha quedado semiordenado. Miren, el segundo más pequeño ya está en la posición 1 y ya está casi ordenado. ¿Qué toca? Seguir avanzando a la siguiente. Bueno, ahora tenemos una situación inicial y otra vez las flechitas, ¿no? De trabajo. Tenemos por acá la flechita que apunta al que no se mueve, que es la posición 2, y la otra flechita apuntará a la posición 3, ¿sí? Empieza a comparar. 123 menor que 60, falso. Entonces hay que intercalar. Hace intercalo del 60, se viene a la posición 2 y el 123 a la posición 3. Entonces en este caso el rojo se queda ahí y este, como ya está correcto, avanza a la siguiente posición y pregunta, 60 menor que 50 es falso, otra vez intercala y haciendo que el 50 venga a la posición 2 y en la posición 4 se quede el 60, por lo tanto ahora avanzo a la siguiente y última comparación de esta tanda. 50 menor que 25, falso. Nuevamente intercala el de la posición 2 con la posición 5. Y bueno, pues eso va a ocasionar de que ahora los elementos estén casi ordenados, porque como ven ustedes, al haber hecho este intercalo en la posición 25, o pues posición 2 quedó el 25 y en la posición 5 el 50, quedándonos con un vector como el que vemos en la parte inferior. Ya el tercero más pequeño está en la posición 2 y vamos a continuar adelante, haciendo las comparaciones desde la posición 3 hasta la posición 5. ¿Sí? Eso vamos a ver en la siguiente. Y pues bueno, aquí hay algunos. Ok, entonces comenzamos entre la posición 3 y la posición 5 a hacer las comparaciones. 123 menor que el 60. Vamos a ponerle las flechas porque si no, no se entiende, ¿verdad? Vamos a ver esto. Ese es el que no se va a mover y la roja es la que se va a ir moviendo. O la que no se mueve es la roja y la que se mueve es la verde, siempre a la derecha. 123 menor que 60, este es falso, entonces va a intercalar, ¿no? Al hacer el intercalo, lo que tenemos es de que el 60 se viene a la posición 3 y el 123 se mueve a la posición 4 y luego avanzo a la quinta posición para la siguiente comparación. 60 es menor que 50, falso, entonces otra vez vamos a intercalar el de la posición 3 con la 5, haciendo que el 3
el 60 se vaya a la posición 5, ¿no? Y el 50 venga a la posición 3. Y estas comparaciones se hubieran acabado porque ya no hay nada a la derecha del 60 para seguir comparando. Como ven, está casi ordenado. Nos está dejando una situación de un vector casi completamente ordenado. Como ven acá, hasta la posición 3, 10, 12, 25, 50, todo ya está ordenado. ¿Qué va a tocar? Volver a hacer el avance de la flecha roja a la posición 4 para hacer comparaciones entre la posición 4 y lo que hubiera adelante, que bueno, en este caso solo sería la posición 5. Debemos entender que tal vez esta sea la última comparación que voy a hacer. Entonces vamos a ver la situación inicial ahora. Está casi ordenado. Como ven, la flecha roja está apuntando a la posición 4 y la flecha verde, en todo caso, apuntará a la posición 5. 123 menor que 60, falso. Tengo que intercalar estos dos, haciendo ahora de que el 60 vaya a la posición 4, ¿sí? Y el 123 a la posición 5. Y bueno, como esta flecha verde ya no puede avanzar más, entonces sería la última comparación que fue posible en este punto, ¿no? Y pues si nos damos cuenta, la flecha roja, si intentamos que avance, si intentamos que esta avance, esta vendría por acá, ¿no? Para hacer una ordenación más y esta flecha tendría que avanzar allá. Entonces, en este punto, como la flecha verde ya pues, está apuntando a una posición inválida, tendríamos que detectar que el algoritmo acabó las ordenaciones y que lo que tenemos es ya un conjunto ordenado, como estamos viendo por abajo. Este método que utilicé para ordenar se le llama método de búsqueda, método de ordenación burbuja, ¿ya? Y siempre funciona, ¿no? Entonces, ¿cómo he logrado la ordenación? Con comparaciones e intercambios, ¿no? Ahora, desde este punto de vista, verlo en un diagrama de flujo, pues sería más fácil de comprender, probablemente para muchos, porque el diagrama de flujo ya formaliza el comportamiento de este algoritmo, ¿ya? Entonces, vamos a explicarlo, el diagrama de flujo. Como ven, el diagrama de flujo de la ordenación va a considerar un para que vaya de la posición 0 a la n-2. Voy a marcar con el color para que recuerden la funcionalidad que tuvo este para. Este para es la flecha roja. La flecha roja que primero se apunta a una posición y no se mueve hasta que termina todas las comparaciones, ¿sí? Y luego utilizamos una flecha verde que recorría, ¿se acuerdan? De esa posición en que estaba I, una más, fíjense, al ladito de donde estaba I debe avanzar la otra y pues este recorría haciendo las segundas comparaciones. Entonces en esta gráfica vamos a recordar un poquito el comportamiento que ha tenido el método de ordenación, ¿no? Teníamos un vector con una serie de elementos que bueno, puede ser pues muy grande o muy pequeño y cada elemento estaba reconocido por la posición en que ocupaba en el vector, estaba desde la posición 0, ¿no? Entonces aquí ya nosotros tenemos que analizar el comportamiento de cada uno. Recuerden que la flecha roja, ¿sí? La flecha roja estaba ahí primero para hacer comparaciones, ¿verdad? La flecha roja era comparada contra todas y cuando esto acababa, la flecha roja se tenía que mover a la siguiente posición. Ahora, ¿quién va a hacer esta flecha roja? Este para i comenzando en la posición 0 a n-2. ¿Por qué n-2? Aquí, por ejemplo, tengo de 0 a 3, por lo tanto, el n es igual a 4. Tengo 4 elementos en este vector. Entonces, ¿de dónde a dónde se mueve la flecha roja? Se mueve desde la posición 0, ahí estamos indicando esto, pero máximo va a llegar hasta la posición 2 para poder comparar con el tercero. Pero miren, esta posición 2, ¿cómo la calculo? Bueno, si n es 4, llega hasta 2, entonces 4 menos 2 es 2. Entonces, por eso dice que i avanza de 0 a n-2. Entonces, ahí está haciendo el trabajo de la flecha roja, para que vemos por acá. Sin embargo, la otra flecha, la flecha verde, ¿no? Está haciendo un trabajo de pesar en i más 1, en cuanto está i en 0.
La flecha verde va a empezar en 1 en todo caso y ahora va a hacer comparaciones hasta qué posición va a avanzar la flecha verde. Esta era la que se movía hasta la 1, 2, 3 hasta terminar. Fíjate que llegando a la posición 3 acababa. ¿Y qué es la posición 3? 4 menos 1, porque 4 menos 1 es 3. Por lo tanto, este for de J va a ir de I más 1 a N menos 1. Entonces ahí está el trabajo de la flecha verde. Entonces, estos dos paras anidados, se les llama anidados porque está uno adentro del otro, va a ser el trabajo de la flecha roja con la flecha verde. ¿Y qué hacíamos adentro? ¿Qué hacían estas dos flechas? Bueno, imaginemos este caso inicial. No, lo único que hacíamos era agarrar el elemento en la posición 0 con el en la posición 1 y compararlos. Pero no voy a poner en el algoritmo posición 0 y 1, sino voy a decir que voy a comparar el elemento que está en la posición de la flecha roja, que es I, ¿no es cierto?, con el elemento que es el de la flecha verde, que en este caso es J. ¿Se acuerdan que les dije que las flechas eran variables? Bueno, la flecha roja es I y la flecha verde es J. Entonces acá ya estamos viendo que estos dos paras van a hacer este trabajo de ir moviendo las comparaciones de esta manera, ¿no? Entonces, interesante el trabajo de la flecha roja y la flecha verde y cómo se está haciendo con dos paras anidados. Ahora, la comparación simplemente ahora tocará escribirlas, ¿sí? Es un sí condicional. El vec, este elemento se llama vec, por cierto, en este algoritmo. El vector en la posición, ¿ok? Y es mayor que el elemento en la posición J. Bueno, está preguntando si el de la posición 0 es mayor que el de la posición 1. Si esto es verdadero, sí hace intercalo. Volcó un poco la pregunta, pero lo está haciendo igual bien. Entonces, ahora, ¿cómo hace el intercalo? Estos chicos tienen que, pues, entenderlo así. Nosotros habíamos visto muy fácil, ¿no? Decir, el de la posición 1 que venga al de la posición 0, ¿verdad? Que este venga aquí y que este venga aquí, ¿no es cierto? Hacíamos el intercalo, pero en algoritmia no podemos hacerlo así directa. Tenemos que hacerlo siempre de esta manera. Observen cómo se ha hecho. Se usa una variable para lograr el intercalo, porque si no, lo perdemos, ¿ya? Entonces, ¿qué está haciendo? En una variable que le llamo yo temporal o auxiliar, pone el valor del vector en y. Es como que en una cajita, en un momento, acá, va a almacenar, aux va a ser como una cajita en el cual va a almacenar el valor que necesita, ¿sí? Entonces dice, por ejemplo, el que estaba en la posición 0, poner en aux. Y luego, en la posición 0, miren, en la vec sub i, poner lo que está en la posición 1. Entonces, ahí va a sobreescribir en la posición 0. Lo que estaba en la posición 0 se va a perder y se va a copiar lo que hay en la posición 1. Y luego dice, en J, es decir, donde está la flecha, en este caso, hemos intercalado demasiado mal esto, ¿no? La flecha roja apunta siempre a la 0 y la verde a la 1. Sí, esto también tiene que estar igual. Ok, vuelvo a repetir el intercalo. El que estaba en la posición 0 viene al auxiliar y luego el vector en la posición i, donde está la flecha roja, vendrá lo que había en la flecha verde, ¿sí? Por eso aquí dice en vec sub i poner vector en la posición j. Entonces, si ustedes ven aquí, en este momento que hace este reemplazo, en la posición 0 y en la posición 1 están elementos repetidos, ¿no? Pero luego dice en la posición J, es decir, donde está la posición verde, donde quedó repetido, poner lo que hay en el aux. Entonces ahí claramente se va a recuperar el valor de esta cajita y se lo va a poner en la posición 1. Y en ese momento se ha logrado el intercalo sin perder valores. Entonces, súper importante el proceso de intercalar dos elementos en un vector, que es utilizando una variable auxiliar que almacene temporalmente el valor de uno de ellos para luego recuperarlo y poder lograr el intercalo. Y esto se va a hacer hasta que la flecha verde termine, ¿se acuerdan? La flecha verde va a avanzar. ¿Y quién está haciendo este? J. El J que repite está haciendo esto de la flecha verde. Cuando esto se acabe, ¿qué va a hacer? Y más, dice, significa, va a venir la flecha roja a avanzar a la posición 1, ahí está el y más, ¿y qué va a hacer con la flecha verde? En J,
en I más uno. ¿Dónde está I? En la posición uno. Más uno es 2. Entonces, fíjense cómo la flecha verde se pone al lado. Y otra vez va a hacer las comparaciones y va a hacer que J avance hasta que termine. Cuando logre terminar, I más, dice. Entonces, eso significa que va a avanzar la flecha roja y la flecha verde, ¿dónde se va a poner? En I más uno, en la posición 3. Hace las comparaciones, la flecha verde ya no puede avanzar, se acabó J, va a decir I más, pero en el punto, en el momento en que diga I más, ¿qué va a suceder con esto? Va a querer venir a la 3, pero aquí dice solamente hasta n-2, quiere decir que ya superó su límite. Entonces dice y el para de I se acabó. Y ahí queda el final de mi algoritmo. Entonces ahí hemos visto casi una animación sencilla qué es lo que sucede con los paras anidados y lo interesante que es el proceso que se está haciendo de ir logrando, ¿no es cierto?, la ordenación de los elementos en el vector, ¿no? Esto es el algoritmo de la burbuja. Entonces, en una prueba de escritorio, esto sería muy fácil de implementar. Nosotros lo podríamos hacer haciendo pues una ordenación de repente como esta. Imagínense aquí yo tuviera los elementos a ordenar, por ejemplo, 5, 7, 1 y 3. ¿Sí? Entonces esos son los elementos pues supuestamente a ordenar en este ejemplo. Ahora, por la forma en que están puestos, tendríamos que empezar en el 5, la flecha roja y la verde en 7, ¿no? Acuérdense que la flecha roja es para I, ¿no es cierto? Para la variable I, y la flecha verde es para la variable J en todo caso, ¿ok? Entonces, pues esta animación que hemos visto, si nosotros la hiciéramos a través de una prueba de escritorio, nosotros vamos a ver el mismo comportamiento que estamos viendo por acá. Pero nada más tendríamos que hacer una serie de animaciones. Veamos un poquito Excel. Voy a abrir Excel para que podamos ver la animación de cómo haríamos esa ordenación. Es importante en el sentido de que si entendemos cómo está funcionando, ¿sí? Vamos a poder trabajar, ¿ya? Entonces aquí vamos a ponerlo a la derecha, un minutito que les acomode las cosas, sí, está por acá suficiente. Simplemente el vector ya lo tengo acá en la pantalla, entonces iría las variables que tiene el algoritmo. Tiene I, tiene J, tiene N, ¿cierto? Entonces mejor pongo a N primero, I y J, enseguida lo voy a aclarar mejor. Tengo el vector ya está en la pantalla y tengo AUX, que es el elemento que va a propiciar los intercalos, ¿ya? Acá vamos a ponerlo para que se pueda entender mucho mejor para todos. No sé si hay alguna pregunta hasta este momento. Este es un súper algoritmo que vamos a utilizar, pues nos va a salvar de muchas cosas. No es el único método de ordenación, por si acaso, pero es un método que nos funciona bastante bien y es bastante sencillo también de entender, ¿ya? Ahorita que lo vuelva a hacer, se les va a esclarecer un poquito más en su comportamiento. A ver, tengo n elementos, n es 4, según el enunciado que tengo acá, entonces pongo n en 4 en la prueba. Y está apuntando a la posición 0 para iniciar y j i más 1, ¿sí? Siempre uno más. Entonces, aquí dice, ¿no? I igual 0 a n menos 2, entonces i arranca en 0. J en i más 1, tu n menos 1, entonces J arranca en 1. Entonces, eso está mostrando la flecha roja y verde. Entonces, I ya empezó, J empezó, vector en I mayor que B sub J, dice 5 mayor que el 7, falso, viene por falso y dice J más. Entonces, eso significa que J de estar en 1 se mueve a 2 y luego de aumentar viene a la siguiente comparación. Vector en la posición 0, ¿sí? ¿Dónde está la flecha? Miren, está comparando. Primero comparó con 1, el J avanzó apuntando a la posición 2. Ahora está diciendo, sí, Buen dime, día. buen día.
Pantalla se quedó en el diagrama de flujo. No la compartió lo de Excel. Está toda compartida, un minutito. Ahora vamos a volver un poco para atrás, se borró, no sé qué pasó. Aquí teníamos los elementos del vector, ¿ya? Estoy haciendo con un vector pequeñito, esto puede funcionar para muchos más, ¿sí? Y aquí voy a tratar de poner algunos elementos para que se entienda, si no me equivoco era 5, 7, 3 y 1. Bueno, no importa. Y luego acá le podemos poner un n de 4, que son los 4 elementos. Necesitamos a la flecha roja que apunta a la posición 0. Necesito a la flecha verde que va a apuntar a la posición 1 más. Acordémonos también de que los elementos del vector se los trabaja por la posición que ocupan en el vector. Si no es así, pues no vamos a poder trabajar, ¿sí? Entonces es súper importante las posiciones. Bueno, no importa. Ok, en este caso, en la izquierda tengo a Excel indicando los datos, ¿no? N es igual a 4. Ok, acá vemos N4, N4 y el 0. Acá dice I en 0. La flecha roja es el 0. Acá le podemos poner para que de repente lo asociemos el color. El rojo es I, el J, que es la flecha verde, ¿no? Vamos a poner por acá, ahí ya está. Y el auxiliar, que va a ser el que va a propiciar el intercalo. Entonces, I en 0, porque acá dice para I en 0 hasta N-2. Siguiente paso, J igual I más 1, entonces J arranca en 1 más que I hasta N-1. B sub I mayor que B sub J, está preguntando, 5 es mayor que el 7, falso. Se viene por la izquierda y dice J más. Entonces el J de estar en 1 ahora avanza a 2. Entonces este J que estaba en la posición 1 se va a poner a la posición 2. Y la comparación ahora es B sub I mayor que B sub J, 5 mayor que el 3, verdadero, se va por verdadero, dice AUX igual a B sub I, entonces aquí vemos que AUX va a tener un valor, en este caso el valor de AUX va a ser el valor de 5, y luego dice B sub I, entonces acá donde estaba el 5, ahí va a poner lo que hay en B sub J, lo que hay en B sub J era el 7, entonces esa es la situación en este momento. Y luego dice B sub J igual a AUX, por lo tanto, donde estaba la posición 1, le va a poner lo que tiene AUX, que en este caso era 5, y así se va a propiciar el intercalo. Luego dice, a ver, esta flecha se va por allá, ok, está haciendo el intercalo. Uy, yo me equivoqué, ¿verdad? Me equivoqué en la animación porque no tengo acá el mismo dato. Estaba, a ver, déjeme recordar. Me equivoqué en la animación porque estaba por acá, si no me equivoco, el 5 y por acá estaba el 7. ¿Sí? Esa era mi situación. Voy a volver a empezar. Fíjense que me equivoqué de elemento a intercalar en la animación y por eso es que está raro. Voy a volver a empezar desde acá. ¿Ok? Vamos a borrar esto porque si no, otra vez voy a cometer el mismo error. Aquí. Ok, y así. Empiezo de nuevo la animación. ¿Listo? Ok. Bien, estoy apuntando a la posición 0 y 1, tal como dice el para que está acá. Entonces, B sub I mayor que B sub J, 5 mayor que el 7, falso, se viene por la izquierda, J más, y esto es justamente mi error. Avanza J a la siguiente posición, y luego dice B sub I mayor que B sub J, 5 mayor que el 3, verdadero, viene por la izquierda y dice AUX igual a B sub I. El AUX, si se pone el 5 por acá, ahí está, y luego dice B sub I igual a B sub J. Entonces, donde está el 5, va a poner lo que apunta la flecha verde, que es el 3. Entonces, aquí, un minutito. Oh, a este mouse, ahora sí que no es mi día. Ok, ¿dónde está entonces
el 5 va a poner lo que está el 3 y donde está el 3 por la siguiente instrucción, B sub J igual a AUX, entonces donde está el 3 va a poner el 5. Ahí está. Ahora sí. He logrado el intercalo, siguiente es el J más. Fíjense que el J que estaba apuntando, en este caso a la posición 2, ¿sí? Acá olvidé ponerle a 2, ¿ok? Está apuntando a la 2. Al decir J más, ahora J avanza a 3. Es decir, que la flecha verde se va a mover y se va a venir a la posición 3. Ahí. ¿Qué comparaciones vas a ver ahí? Vamos a arreglar un poquito esto. Ahí, ¿ok? Entonces ahora va a ser la comparación entre la posición 0 y la posición 3, que es lo que está apuntando I y J. Avanzó J y compara. B sub I mayor que B sub J, 3 es mayor que el 1, verdadero. Y nuevamente dice AUX igual a B sub I. Entonces aquí lo que va a hacer es que AUX se ponga en el valor de 3 y B sub I igual a B sub J. Entonces acá ahora le toca, ¿no? Donde está el 3 va a venir el de la posición 1 y es como que en ese momento están iguales, ¿no? Pero luego dice B sub J igual a AUX. Entonces aquí donde estaba apuntando el verde, le va a poner el valor del 3. Ahí está. Y ya están intercalados. Luego dice J más, pero al decirle J más, acá es como que se ponen 4, viene el para arriba y dice ya te pasaste del límite, este para de J se acaba, siguiente dice I más, el I que estaba en 0 ahora va a ser 1 y al I incrementar todavía no se pasó y que dice J igual I más 1, entonces J vuelve a empezar en ¿qué? En 1, ¿sí? Porque un I vale 1 y J I más 1, J empieza en 2 entonces, ¿ok? Siempre en una más que el I empieza J. ¿Qué significa por acá? En mi animación tengo que mover las cosas. El I se ha movido a 1 y el J se ha movido a 2. Por eso miren, I en 1 y J en 2. ¿Y qué va a hacer ahora? Va a propiciar el intercalo de estos elementos, ¿sí? Ok, ya está ahí bien, ya está J bien empezando, B sub I mayor que B sub J, 7 mayor que el 5, verdadero. Entonces en AUX dice no, poner el valor de I, que es 7, y en J o en B sub I poner el valor de B sub J. Entonces donde está el 7 va a poner el valor del 5 y por eso en ese momento se perdió, ¿no? Pero luego dice B sub J igual a AUX, entonces donde está el 5 en la posición 2 le va a poner el 7, que era lo que tiene AUX. Y ya logró el intercalo. Siguiente es J más, entonces acá aumentamos J a 3. Eso significa que la flecha verde se va a mover a la siguiente posición y va a comparar. Siguiente comparación que va a hacer cuando J aumenta, B sub I mayor que B sub J, 5 mayor que el 3, verdadero. Entonces, otra vez, AUX igual a B sub I. Eso significa que el AUX se va a poner en 5 y luego dice B sub I igual a B sub J. Entonces, donde está el 5, va a poner el 3. Y luego dice B sub J, es decir, donde está el 3, poner lo que hay en AUX. Y en AUX hay un 5. Entonces, ahí está intercalando. Siguiente es el J más. Sabemos que eso sí sucede. El J intenta ir a la posición 4, ¿sí? Pero al avanzar, este le dice, ya te pasaste, se terminó el para de J. Siguiente instrucción, el I más. Entonces, eso significa que acá el I se pone a la posición 2. El I aumentó y todavía no superó su límite y J en I más 1. Entonces este J que estaba allá en 4, ¿sí? Se va a poner en 2 más 1, 3. El J en 3. Eso va a hacer que las flechas, el I se ponga en la posición 2, como dice la tablita, y el J se ponga en la posición 3, como indica la tablita. Y luego, Bien, una consulta. sí, Disculpe, acaba de mover recién el I, digamos, ¿no? Pero está bajándonos en la primera columna del Excel, está en la posición 5. ¿No sería que tiene que bajar en la posición 10? O sea, porque cuando uno a veces lo ve los ejercicios, medio se pierde, y en cambio ahí indicaría que recién está haciendo la transición
en ese momento, porque pareciera que arriba, digamos, está moviendo el I y el J. Le consulto, ¿no? Porque a veces uno como estudiante siempre queda con esa duda. No, otra vez si me puedes repetir porque la verdad que no le comprendí nada. O sea, acaba de moverlo la posición I. Primero estaba en 0, en 1 y en 2, pero recién lo acaba de mover. ¿No sería en este momento en la columna 10 del Excel que tiene que moverse el I? No, 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 no. No, 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 no. Mire, Solo preguntaba, empezó, perdón. sí, y empezó en 0. Ya, después vuelvo a esta posición 2 con 3. Y empezó en 0 y J empezó en 1. Esa fue la primera vez acá. Fíjate en mi Excel, 0 con 1. Luego Correcto. el I se quedó en 0. Ese no se mueve. ¿Por qué? Porque este para es el rojo y este para de J es el verde. Entonces, mira, primero se mueve el for de adentro. El I se quedó en 0 y el J, que estaba en 1, después de comparar estos dos, se ha movido a 2. Esto es el para de J. Se movió de 1 a 2. Y luego en el siguiente para de J se mueve a 3. Fíjate cómo en la primera vez I no se toca, porque ese es el para que está afuera. ¿Quién se mueve primero? El verde, porque es el para de J. Hasta que se acaba. Cuando se acaba, recién este para de J se acabó. ¿Y qué dice? Y más. Y eso significa que el I avanza a 1. Después de avanzar I a 1, el J dice que debe empezar en I más 1. Entonces, en la flecha verde va a arrancar en I más 1. Y va a hacer las comparaciones. Hasta que se acabe otra vez el J, que es este. Se acaba el J, dice I más. Entonces, ahí es donde avanza la flecha roja. Esto es el I más de acá. Y luego dice siguiente instrucción, J, que empiece en I más 1. Entonces, J empieza en 3 ahora. Porque es 2 más 1 es 3. Es la posición. Y ahora va a ser la última comparación. Entonces, lo que aquí tienen que entender es que cuando hay dos paras anidados, el que está adentro se ejecuta, repite, repite, repite hasta que termina. Cuando el para de J termina, dice siguiente instrucción, dice incremento de I. Eso significa que I va a aumentar y va a venir de arriba y va a decir volver a empezar el para de J. ¿Por qué va a volver a empezar el para de J? Porque la flecha está viniendo de arriba. J en I más 1 y siempre hace que la flecha verde se ponga al ladito. Eso es lo que estamos haciendo, ¿ya? Ahorita en este Bueno, momento, yo le indicaba que aquí en la tablita del Excel, eso no es tanto cuando, por ejemplo, cuando demos examen, no es tan imprescindible hacer esa tabla. pues sí lo es, por eso tienen 0 algunos en su examen. No han hecho Ya. la tabla, no han hecho la tabla y no saben lo que su algoritmo hace. Yo en esta tabla estoy mostrando cómo se mueven las variables y estoy tratando de hacerlo con la animación para que ustedes noten lo que pasa con las variables. Si estás seguro que tu algoritmo está bien, no necesitas hacer esto. Yo estoy haciendo esto para demostrarles que el algoritmo va a funcionar de manera correcta, ¿ya? En el examen eso ha sido el error de muchos. No han hecho esto o lo han hecho mal porque no siguen a la variable de manera correcta. He hecho tantos ejercicios que yo no entiendo por qué no lo han conseguido. Y la respuesta es simple. Piensan que esta tabla que está a la izquierda no les sirve de nada. La tabla que está a la izquierda te va demostrando cómo se mueven las variables y por qué logran la solución del problema. Porque la solución del problema está en las variables, ¿ya? Entonces, si ustedes no lo hacen, si el enunciado no les pide pues no hacerlo, no lo hacen, se arriesgan a que su algoritmo esté mal y que por lo tanto pues haya sido en vano el trabajo que han realizado, ¿ya? Voy a concluir, por favor. En la posición 2 ha quedado la flecha roja y en la posición 3 la flecha verde, que es lo que aquí me indica la tablita, que es I en 2 y J en 3. Y ahora va a ser la comparación. El 7 es mayor que el 5, verdadero. En AUX poner el de la posición I. En AUX va a poner el de la posición I, que es 7. Y luego va a decir B sub I, el de la posición B sub J. Entonces aquí es donde va a reemplazar el 7 por el 5
y luego dice B sub J igual a AUX, es decir, donde estaba la posición del verde, va a poner lo que hay en AUX, que es 7. Entonces, ahí en ese instante se logra el intercambio. Siguiente instrucción, J más. El J más, que es lo que vemos por acá, sí sucede. Se pone en 4 en el fondo, ¿no? Pero cuando va al para de J, dice ya te pasaste del límite, entonces este para de J ya acabó. Siguiente instrucción y más, dice. Entonces aquí va a intentar el I avanzar a 3, pero cuando va arriba a revisar el control de límite, dice ya te pasaste porque solo debe llegar hasta la posición 2. Entonces se acabó el para de I y es cuando decimos se termina esto, siguiente instrucción, el algoritmo ha concluido. Entonces ahí vemos lo que ha sucedido en el fondo, es que el I, que es la flecha roja, hubiera quedado ahí y el J, que es la flecha verde, hubiera quedado, miren, fuera del ámbito, ¿sí? Entonces ahí es en el fondo donde decimos se acabó el algoritmo. Y si te fijas, hemos logrado la ordenación, ¿no? Entonces este es el algoritmo de ordenación que habíamos prometido hacer, ¿ok? Ahora, yo entiendo que algunos no quieran hacer la tabla a prueba de escritorio, pero ven, no hay forma de que alguien me diga, está mal su algoritmo de ordenación, porque yo he seguido a las variables y he ido logrando el proceso a través, digamos, de estos controles. Las variables de acá son como que te controlan que no te equivoques, ¿no? En el ejercicio, ¿ok? Entonces, visto eso, ya necesito trabajar un segundo algoritmo, que es el algoritmo de búsqueda binaria, que justamente se basa en el hecho de que hay que buscar un elemento en el vector, pero el elemento a buscar pues puede ser cualquiera, ¿no? Sabemos incluso si existe el elemento a buscar en el vector, ¿ya? Sin embargo, pues hay más de una estrategia para hacerlo. Y primero vamos a ver cuáles son esas estrategias. Ok, borramos todo y vamos para una pizarrita. Ahora veamos. Ok, acá por ejemplo, si yo voy a hacer búsqueda, ¿no? Lo más normal es que digas, bueno, ¿dónde voy a buscar? Normalmente va a ser en una lista de elementos, ¿no? Entonces aquí voy a armar una lista pequeñita de elementos en un vector. Y lo clásico acá es que este elemento tenga un nombre. Le voy a decir que su nombre va a ser Beck. Y que cada elemento tenga su posición. Yo siempre trabajo desde la posición 0 en adelante, ¿sí? Etiqueteo a cada posición del vector de 0 en adelante para poderlos identificar, porque en el vector cada elemento se identifica por la posición que ocupa en el vector. Ahí está, de 0 a 4. Entonces, esto significa, ¿no?, que básicamente voy a lograr reconocer a cada elemento por la posición que ocupa. Ahora, si este tiene elementos diversos, podemos tener situaciones bien diferentes, ¿no? Por ejemplo, que adentro del vector los elementos estén desordenados, por ejemplo, ¿sí? ¿No? Estén desordenados completamente. Y de repente me piden buscar un elemento cualquiera. Yo le puedo denominar a ese elemento cualquiera como, por ejemplo, clave, ¿sí? Que la clave a buscar sea igual a 8, por ejemplo, ¿no? Entonces, básicamente, si tú estás queriendo buscar este elemento en el vector, ¿no? Yo creo que tú harías lo siguiente. Vas a ir a comparar el 8 con el de la posición 0. Si es igual a 5, no, avanzarás al siguiente. Es igual a 7, no, avanzarás. Es igual a 2, no, avanzarás. Es igual a 4, no, avanzarás. Es igual a 0, no, avanzarás. Y cuando logres finalizar, si no lo encontraste al 8, podrás concluir y decir, no existe, ¿verdad? Entonces, es esa forma de búsqueda más común en la cual tú comparas uno por uno con cada elemento para ver si existe o no existe, ¿no? Entonces, ese algoritmo no es difícil de implementar, simplemente vas a tener que hacer un para
que recorra el vector uno por uno y vaya comparando, y si en algún momento lo encuentra, diga, lo encontré en la posición tanto, ¿no? Por ejemplo, el 8 no existe, ¿no? Acá podríamos concluir que el 8 no existe, ¿no? Sin embargo, si la clave fuera otro valor, por ejemplo, la clave de búsqueda fuera, por ejemplo, igual a un 4, ¿no? Tendríamos que hacer muy parecido, arrancar este valor y decir, voy a comparar con el primero del vector, 4 igual a 5, falso. 4 igual a 7, falso. Fíjense, estoy avanzando en el vector. 4 igual a 2, falso. Avanzo. 4 igual a 4, verdadero. Entonces, ahí sí lo encontré y yo aquí concluiría, ¿no es cierto?, de que el elemento clave sí existe y está en la posición 3, ¿no? Y está en la posición 3. Esa sería mi conclusión, ¿ok? Entonces, esas son las situaciones que se pueden dar. Ahora, existen otros algoritmos que son un poquito, bueno, otro puntualmente que es un poquito más funcional, que a veces no lo podemos ocupar, pero bueno, este otro algoritmo que voy a plantear se le llama algoritmo de búsqueda binaria. Bueno, este es simplemente búsqueda general, ¿sí? Hay otro que le denominan búsqueda binaria, ¿sí? Pero sin embargo, su requisito puntualmente de este tipo de algoritmo es que el vector que tiene a los elementos ya esté ordenado, ¿sí? Entonces, este se basa que hay un vector de elementos, ¿no? Que pues pueden ser varios, por ejemplo, en este caso también de 5, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Y bueno, los elementos del vector se los reconoce por la posición que ocupan también. Está empezando en la posición 0, 1, 2, ¿no? Y la diferencia con el anterior ejemplo va a ser puntualmente de que acá los elementos van a estar ordenados, ¿sí? O sea, los elementos que tiene el vector se van a encontrar ordenados, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, voy a poner ahora los elementos ordenados. Voy a comenzar, por ejemplo, acá puede estar el 0, el 2, el 4, el 5 y el 7. Si están ordenados, yo puedo utilizar este método de búsqueda que se llama búsqueda binaria, ¿no? En este vector, que le podemos poner un nombre de vec2, un nombre pues único tiene que tener cada vector. Y ahora, por ejemplo, si yo le digo buscar un elemento clave, voy a darle, por ejemplo, que busque el 4, ¿ya? Ok, este va a ser una búsqueda diferente. Como el vector ya está ordenado, dice, yo puedo buscar de manera más inteligente. ¿Y cómo va a ser eso de más inteligente? En general, lo que va a hacer es, primero, binario viene de 2, significa de dividir el conjunto a la mitad. La mitad de este conjunto, ¿cómo lo calculo? A ver, la mitad, ¿cómo lo calculamos? El medio va a ser igual a, ok, normalmente cuando queremos calcular el medio entre dos posiciones, entre la posición 0 y la posición 4, ¿sí? Se la puede sumar ambas y luego se la puede dividir entre 2, ¿sí? Y con esto, 0 más 4 es 2, dividido entre el 2, me encontré con 2. Entonces, el medio puede ser calculado, si estamos empezando en posición 0, al 0 sumándole la posición final, que en este caso es 4, dividiendo entre el 2, y me resulta 2. Entonces, aquí he encontrado que el centro de mi conjunto es la posición 2, ¿sí? Eso es vital para este algoritmo de búsqueda binaria, encontrar el centro. Y ahora miren cómo va a encontrar. Dice, apuntamos al centro y a partir de ahí vamos a empezar a hacer las comparaciones. ¿Y qué significa que va a comparar? ¿Será que el elemento clave es mayor que el elemento en el centro? 4 es mayor que el 4, falso, ¿verdad? Primero estoy preguntando por qué, por si es mayor. ¿Ok? Otra pregunta que puedo hacer.
¿será que el elemento clave, estoy haciendo una segunda pregunta, ya, esta le voy a hacer con otro tipo de flechita. ¿Será que el elemento clave es menor que el centro? Pues ahora estoy preguntando por menor. 4 es menor que el 4, falso. Cualquiera me va a decir que es falso eso, ¿no? Pero ahora va la tercera pregunta. Ojo con las preguntas que estoy haciendo, son tres. Uno fue mayor, otro fue menor. Y ahora lo que va a decir es, ¿será que el elemento clave es igual que 4? ¿Sí? Ahora voy a preguntar por igual, ¿sí? ¿Será que el elemento clave es igual? 4 es igual a 4, verdadero. Entonces, como miras, lo que hemos hecho simplemente hacer comparaciones con el elemento central. Entonces, en este caso, con una sola comparación, yo ya lo encontré y ya lo tengo determinado. Entonces, lo fundamental en el algoritmo de búsqueda binaria es que los elementos estén ordenados. Una vez que estén ordenados, dividimos al conjunto encontrando su medio. Aquí esta flecha verde me está apuntando al centro, en este caso medio, ¿ya? Y una vez que hayamos apuntado al medio, yo me pregunté si el elemento clave era mayor, falso, si el elemento clave era menor, falso. Entonces definitivamente ni hacía falta preguntar, ¿verdad? Pero definitivamente es igual y por lo tanto se lo encontró al elemento clave en la posición 2. Entonces aquí en resumen hemos encontrado esa respuesta, ¿no? Aquí le vamos a anotar el 4 existe y está en posición 2. Y con eso ya tenemos el algoritmo de búsqueda binaria comprendido en un 70%. Entonces alguien me va a decir, ¿y qué pasa si estuviera buscando el 0? ¿Qué pasa si estuviera buscando el 7? Lo va a encontrar también siguiendo solamente esta estrategia. Dividir el conjunto a la mitad, hacer las comparaciones y si no lo encuentra, volver a dividir el conjunto a la mitad. Si no lo encuentra, seguir dividiendo a la mitad hasta que lo encuentre. El algoritmo se llama de búsqueda binaria porque cada vez que quiere buscar, divide el conjunto a la mitad, divide a la mitad, divide a la mitad y divide a la mitad. Ahora, ¿pero cómo lo va a hacer? Bueno, eso es nuestro trabajo ahora, enseñarles cómo lo va a hacer porque eso es lo más importante el día de hoy. Ok, voy a guardar esto y vamos a volver a las pizarras. Sé que están con la duda de cómo va a funcionar, pero pues vámonos a ver ahora. ¿Pueden ver la pantalla compartida completa otra vez, por favor? El diagrama de flujo. Sí, ¿no? Sí. Ya, nos vamos a saltar programación y me voy a ir directo al algoritmo de búsqueda binaria. Bien. Hoy nos vamos a concentrar en algoritmos. Creo que es más importante que los entiendan bien a que los programemos, porque la programación de esto es más fácil de lo que se ve, ¿ya? Bien, ahora aquí tenemos pues a un vector. ¿Se acuerdan que en el anterior pizarra les dije cómo iba a ser? En realidad voy a hacer eso, pero lo voy a hacer muchas veces. ¿Por qué? Porque lo normal es que lo encuentre en muchas búsquedas, ¿verdad? Ahora, acá vemos un ejemplo de un vector que está, pues, en este caso, ordenado, si ustedes se fijan. Y como este está ordenado, puedo aplicar el método de búsqueda binaria. Si no está ordenado el vector, no puedo aplicar el método. Este método solo funciona si el vector está ordenado. Ese es el primer requisito, ¿ya? Entonces, de ya, yo puedo aplicar el método. ¿Y qué voy a hacer primero? Bueno, necesito una flecha que apunte a la posición 0 o la primera y necesito otra flecha que apunte a la posición final, ¿sí? La última posición válida del vector. Ahora, ¿cuáles son las posiciones válidas en este vector? Bueno, puede ser desde la 0 en adelante. Ojo que hay diferencia en el algoritmo, hay que hacer algunos cambios si es que tú consideras las posiciones desde la 1, ¿no? Que también puedes trabajarlas desde la posición 1 también, sí, por supuesto que sí. Sí, entonces no es necesario, pero hay que hacer algunos ajustes en algunos libros. Van a ver que este método trabaja desde la posición 1 y está correcto la interpretación, solamente que le hace unos cambios a las fórmulas porque, bueno, él trabaja desde la 0, ¿ya? Bien, entonces, acá me dice necesito una flecha verde que le llama IZQ de izquierdo y otra flecha que le va a llamar DER de derecho. En este caso nos vamos a basar en el nombre
de esta flecha que va a ser det y este va a ser IZQ, que tiene la posición 0 y en este caso 9. Sí, la posición que tendría que tener es la 9. Ahora, lo primero, calcular el centro. 0 más 9 es 9. Dividido entre el 2. Bueno, 9 dividido entre el 2 es 4.5, pero este 4.5 lo puedo truncar y se pone en 5, ¿ya? Pues aquí está la posición 5. En este caso sería la posición, no, es la posición central. Este ejercicio, van a disculpar, está tomando en cuenta desde la posición 1. Por eso es que estamos viendo esta diferencia, ¿ya? A ver si vemos 0, 1, 2. Yo me equivoqué. Estamos durmiendo todos, ¿no? 0, 1, 2 y aquí. Sí, 3. Me equivoqué en el enumerado. Con razón. Pensé que estaba arrancando en la posición 1 y hubiera tenido que cambiar el ejemplo a posición 1, pero no, está arrancando en la 0. Solo que yo cometí un error en el tope de índices. Ahorita lo estoy corrigiendo. 6, 7, 8. Vamos a ver si quedó bien. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora sí, ya está todo claro. Arranco en la posición 0 izquierdo y en la posición 8 el derecho. Serían en realidad 9 elementos. Entonces 0 más 8 es 8. Dividido entre el 2 sería 4. En este caso el elemento central sería 4. Ahora, ¿qué pasaría si fuera solamente 7, perdón. De 0 a 7 serían, 0 más 7 sería 7. Dividido entre el 2 sería 3.5, ¿verdad? Entonces, ese 3.5 habría que truncarlo. Truncado al menor normalmente. Entonces, el centro sería la posición 3, ¿ok? Se trunca al menor. Entonces, o realizas una división entera. La división entera, sobreentendido que es truncado al menor. ¿Qué significa truncado al menor? De que va a perder toda la parte decimal y solo se queda con la parte entera, ¿ya? Entonces, el centro a veces no es tan el centro, sino más bien intenta hacer la división nada más del conjunto. Entonces, ojo que la fórmula va a ser la misma si fuera un valor impar. 0 más 7, 7 entre el 2, 3.5, pero la parte entera de 3.5 es 3. Entonces, en el caso de ser de 0 a 7, el elemento central apuntaría a 3, ¿ya? Vamos entonces con el ejemplo. Tengo el izquierdo en 0, el derecho en 8, por lo tanto, 0 más 8, 8 entre 2, 4. El elemento centro calculado en la posición 4. ¿Qué es lo que ahora va a hacer? Hay que tener una clave de búsqueda. En este ejemplo, la clave de búsqueda es el valor del 40. Acá lo vamos a anotar para que esté más clarito. Clave es igual a 40. Sí, es lo que se está intentando buscar. Bien. Entonces, ok, estoy apuntando con un elemento básico que es el elemento central, que es lo que está por acá, la flecha roja. Y voy a empezar una serie de comparaciones con ese elemento central. Miren, el 40, ¿sí? 40 lo tiene que comparar con el de la posición central. Y va a ser las comparaciones que habíamos hablado. Mayor, menor, y si no es ni mayor ni menor, tiene que ser igual, por cierto, ¿ya? 40 mayor que el 12, verdadero. ¿Qué voy a hacer después de que me salió verdadero que el 40 es mayor que el 12? Aquí van a ver cómo el algoritmo va a trabajar ahora. 40 sí es mayor que el 12. Entonces dice el algoritmo, ya no me interesa mirar lo que hay a la izquierda. Porque el valor que estoy buscando no está a la izquierda. ¿Por qué sé que no está a la izquierda? Porque el 40 es mayor que el elemento central. Como esto está ordenado, no me importa lo que está a la izquierda. Entonces, ¿qué voy a hacer ante la respuesta de que es verdad, de que 40 es mayor que el 12, que es esto que está preguntando aquí? Voy a reducir mi búsqueda ahora en solamente el lado derecho del conjunto. Es por eso que en este paso ven que se está quedando solamente con el lado derecho del conjunto. Miren, de 18 a 25, 40 y 60. ¿Y qué pasó con el 12? ¿No es cierto que dijimos que 40 era mayor que el 12? Entonces tampoco me interesa seguir mirando a este, porque es mayor el elemento que estoy buscando. Entonces, por esa razón,
ven en el siguiente paso que ahora mi búsqueda se va a mover, ¿no es cierto?, a este vector que está por acá, como que ya el vector perdió la mitad, ¿no? Y mi búsqueda se va a reducir, se va a hacer más pequeñita, porque de haber mirado 9 elementos, ahora solo estoy mirando 4 elementos, que es todo lo que estaba a la derecha del conjunto. Es como que ahora miro solamente desde la posición 5 hasta la posición 8. Y nuevamente hago el mismo trabajo, ¿ya? Hago el mismo trabajo. ¿Y cuál era ese trabajo? Mi flecha verde tiene que apuntar al primer elemento, que es la izquierda, es la posición 5, y esta otra flecha verde que apuntaba al 8 se va a quedar donde estaba, apuntando al 8. ¿Y qué voy a hacer? Volver a calcular el elemento central. Y el elemento central es este. Tengo 5 más 8. ¿Cuánto es 5 más 8? 13. Dividido entre el 2, 6.5 truncado a 6. Entonces aquí está 6 como el elemento central, ¿sí? Entonces de repente aquí habría que anotar la forma de cálculo del centro, ¿no? ¿Cómo calculamos el centro? 0 más 8 dividido entre el 2 es igual a 4, ¿sí? Entonces izquierdo más derecho da la fórmula. Entonces, esta fórmula viene de haber realizado la suma entre el izquierdo más el dice, ¿no? Dice, ¿no? Dividido entre el 2, ¿cierto? Truncado. De esa fórmula viene el cálculo del centro, ¿no? De esa fórmula se determinó el cálculo del centro. Entonces acá voy a hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Acá voy a volver a calcular de la misma manera el centro. El centro va a ser igual el DECH o el IZQ, el izquierdo es 5, más el DECH, que es a la derecha, es en este caso el 8, dividido entre el 2. Y esto me arroja 5 más 8, 3 entre el 2, 6.5, truncado a entero, me sale 6. El centro es 6 y por eso la flecha roja apunta a la posición 6. Y voy a volver a preguntar lo mismo que habíamos dicho, ¿no? Le vamos a decir, es clave que este 40 es mayor que el centro, 40 es mayor que 25, falso. Perdón, verdadero, 40 sí es mayor que 25. Entonces, ante la respuesta de que esto es verdadero, voy a volver a hacer lo mismo. ¿Qué significa hacer lo mismo? Desechar todo lo que está del centro para la izquierda, porque no me interesa seguir buscando ahí. El valor que estoy buscando es más grande que los que están a la izquierda, entonces mi búsqueda se va a concentrar a la derecha del centro. Y por eso ahora, en la siguiente instancia, el conjunto ha quedado reducido a estos dos, 40 y 60, que son los dos elementos que han quedado, ¿sí? Ahora, ¿qué vuelvo a hacer? Lo mismo exactamente, ¿no? El conjunto ha quedado reducidísimo, miren, binario, mitad, 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 hasta que quedan estos dos, en los cuales vuelvo a empezar el mismo ejercicio. El izquierdo va a apuntar al primero, que en este caso es del centro más 1, que sería 7, y el derecho se queda intacto en el lado del apuntando al 8. Y vuelvo a usar la fórmula que ocupamos para el cálculo del centro, que en este caso es centro igual a, en este caso, 7 más 8 dividido entre el 2, y esto va a ser igual a 15 dividido entre el 2, son 7.5, truncado a entero sería 7. Entonces el centro va a ser calculado en 7. Y por eso ahora esta flecha rojita que está apuntando al centro, ahora apunta al de la posición 7. Y voy a volver a propiciar la misma pregunta. 40 es mayor que el centro, que es 40, falso, ¿sí? Sí es falso. Segunda pregunta, ¿te acuerdas que hacíamos dos preguntas? Si es mayor, si es menor. Ahora, 40 es mayor que el 40, falso. 40 es menor que 40, falso. Las dos preguntas he respondido falso. Si no es mayor ni es menor, definitivamente lo hemos encontrado. Y es ahí donde vemos que, chicos, hubo un problema con la pantallita. No, ¿verdad? Ok, como el 40
no es ni mayor ni es menor, quiere decir que lo hemos encontrado. ¿En qué posición lo he encontrado? En la posición que apuntaba la flecha roja. Y la flecha roja, ¿quién apuntaba? A centro. ¿Y centro quién es? 7. ¿Dónde lo encontró? En centro, en la posición 7. Entonces, este ejemplo nos ha mostrado que va a funcionar perfectamente, pero si el vector no está ordenado, no sirve el método de búsqueda binaria, ¿ya? No sirve y tendremos que hacer la búsqueda uno por uno, ir comparando como hicimos en la primera simulación o el primer ejemplo. Ahora, si tu vector no está ordenado, le puedes aplicar el algoritmo de burbuja para ordenarlo y después buscar. Ese también es otra alternativa, ¿no? Pero sin embargo, acá lo que hemos visto hoy es simplemente algoritmos súper importantes que nos van a ayudar a trabajar más adelante lo que son el manejo de vectores. Son dos algoritmos típicos, el de búsqueda binaria y el de la ordenación de burbuja. Y bueno, nos faltaría ver ahora de el diagrama de flujo. Creo que con lo que ya vimos se va a entender mejor lo que va a pasar allá. Voy a cambiar por favor de pantallita. Entonces vamos a ver el diagrama de flujo. Acá lo tenemos. Yo lo voy a explicar para que lo tengamos pues clarito. ¿Ok? Bien, esta parte de un inicio. Acá inicia. Y luego dice, agarra la variable clave donde va a poner el elemento a buscar. ¿Sí? Entonces clave tiene el elemento a buscar que está sacando del formulario de Visual, por ejemplo. ¿Ya? El elemento izquierda en la posición 0 y el elemento derecho en la última posición del vector, ¿sí? Entonces, ¿qué está haciendo? Se está armando para hacer la búsqueda binaria, ¿no? Primero que el elemento clave, por si acaso, ¿sí? Está ya con algún valor, ya la clave está determinada, y el vector que tiene una serie de elementos ordenados en todo caso, ¿ya? Ya está listo para hacer la búsqueda, ¿sí? Entonces acá como que vamos a necesitar el IZQ sería este y el DSH sería este que está por acá, porque acá el vector tiene n elementos, ¿ya? En elementos distribuidos desde la posición 0 hasta 1, 2, 3 y 4, de 0 en adelante, y listo. Entonces aquí dice izquierdo en 0, esa es una variable que está utilizando para apuntar al primer elemento del vector, IZQ, y derecho está apuntando al último elemento del conjunto, ¿sí? O DCH, para tener la referencia. Encontrado en falso, una variable booleana, por primera vez que estamos ocupando, que va a asumir que el elemento clave que se está buscando no existe, por eso dice encontrado en falso. Y ahora está empezando un mientras, que dice, mientras izquierda sea menor o igual que el derecho, o sea, mientras la flecha de izquierda no supere al derecho, porque siempre deben respetar este distanciamiento desde la izquierda, estar a la izquierda y el derecha hacia la derecha, lo hacemos con esta comparación y además encontrado sea falso, ¿qué va a hacer? Va a buscar el centro, miren, está encontrando el centro haciendo la operación que indicamos, luego va a hacer la comparación, clave es mayor que vector en el centro, si es verdad, el izquierdo se va a mover al centro más 1, lo que habíamos visto en la simulación, ¿no? Se va a ir al centro más 1, ¿no? El izquierdo, ¿ok? Y pues si fuera lo contrario, si esto no fuera así, ¿qué va a hacer? Dice, por falso, va a preguntar si la clave es menor que el vector en el centro. Si es verdad que la clave de búsqueda es menor que el elemento central del conjunto, entonces dice, miren, es bueno que la derecha, miren, el de la izquierda no se va a tocar, se queda ahí. El de la derecha que estaba allá se mueve, dice, al centro menos 1, de estar al centro menos 1. Entonces, el de la derecha viene para acá. Y eso que va a ocasionar, porque aquí dice termino, termino, y vuelvo a repetir el while, va a ocasionar de que hayamos logrado lo mismo que hace un momento cuando dividíamos el conjunto, ¿sí? Voy a mirar solamente ahora el lado izquierdo del conjunto porque no me interesa lo que hay a la derecha. ¿Por qué no me interesa? Porque el elemento a buscar es mucho más pequeño y tengo que moverme a la izquierda. Entonces va a funcionar de la misma forma que vimos en la simulación.
Y si en algún momento del while, que va a repetir haciendo el movimiento de izquierda y derecha, tratando de moverse del centro para la izquierda o del centro a la derecha, lo encontrara porque la clave es mayor, no. La clave es menor que el central, no. Entonces dice encontrado en verdadero. Y luego de hacer ese cambio, va a bajar y va a decir vuelta al while. Y aquí va a decir izquierdo menor igual que derecho, bueno, tal vez sea eso verdadero, pero luego dice y encontrado en falso. Ah, no, ya encontrado se puso en verdad. Entonces ya no cumple la segunda condición acá del falso y se va a venir por falso. El mientras va a llegar abajo y va a decir encontrado es verdadero y esto, la respuesta encontrado verdadero es sí, por lo tanto va a decir el valor ha sido encontrado. ¿Sí? Así como lo estamos viendo por acá. Si no fuera así, va a decir el valor no ha sido encontrado. Entonces, cuando no lo encuentre, ojo, va a suceder en este algoritmo lo siguiente. Cuando no lo encuentre, tú vas a observar que si bien el izquierdo y la derecha estuvieron trabajando bien, miren por favor cómo estoy moviendo mis flechas, el izquierdo a la primera y el derecho a la última. Entonces, la búsqueda binaria puede ser que en un momento esté bien, ¿cierto? Todo esté bien ahí, porque el izquierdo y la derecha están en posiciones válidas. Pero en algún momento puede ser que el derecho se quiera salir haciendo esto y ahí ya no va a ser válido, ¿cierto? Aquí va a venir y va a decir izquierdo menor igual que el derecho. Esto es falso, porque el derecho se ha venido a negativo inclusive y no es menor. Con los negativos son inferiores a cero. Entonces, como ya no cumple esto, va a venir por abajo y va a decir encontrado es verdad, como encontrado estaba en falso y jamás vino por acá donde se pone en verdadero, aquí va a decir encontrado en true, falso, y va a decir no encontrado. Entonces, cuando el elemento a buscar no exista, vamos a ver este tipo de movimiento, ¿no? El de la derecha se va a ir tan a la derecha que no lo va a pillar y por lo tanto, cuando finalice va a decir como no cumple que encontrado se volvió en algún momento true, significa que no existe el elemento en el vector. Y como vemos ahí, el algoritmo ha finalizado con que no existe. Entonces, en eso consiste en lo que llamamos nosotros el algoritmo de búsqueda binaria, ¿ok? Yo sé que pues tiene el requisito de que esté ordenado, pero imagínense buscar algo en 100.000 elementos. De ser 100.000, tu búsqueda va a reducirse a 50.000 y de 50.000 se va a reducir a 25.000 y de esa manera hasta que en algún momento lo encuentre, ¿no? ¿Por qué? Porque los elementos están ordenados, nos dan esa factibilidad, ¿ya? Entonces, estos algoritmos se pueden traducir a cualquier lenguaje de programación. Ustedes ya saben interpretar en Visual y en Python lo que son el mientras, el sí condicional. Entonces, pudieran hacer la traducción perfectamente. Por ahora no me voy a concentrar en eso. Preferí concentrarme en que los algoritmos queden entendibles para ustedes, ¿ya? Espero que la simulación así lo haya mostrado porque es pues un poquito moroso, porque hay que concentrarnos en los valores y tratar de mostrarles cómo se están moviendo. En este caso hice la visualización sin la tablita, ¿no? Eso se llama revisión por inspección. Ustedes también lo pueden hacer cuando el algoritmo obviamente funciona. Normalmente uno hace solamente esta revisión por inspección, es decir, no ha hecho una tablita que lo vaya siguiendo, aunque también se puede hacer igual que lo hicimos en el algoritmo de ordenación. Yo lo que les recomiendo a ustedes es que por favor a estos dos algoritmos que también van a estar en la plataforma o en el video adjunto, ¿sí? En la parte de descripción se los voy a poner, ustedes le hagan el seguimiento de la tablita de escritorio. Ambos algoritmos, el de ordenación y el de búsqueda binaria, pueden hacerlos con el mismo ejemplo, dándose un vector, dense un vector no muy grande, por ejemplo, de 5 elementos es suficiente, y háganlo funcionar primero para ordenación y luego para buscar un elemento que exista y luego para un elemento que no existe.
Entonces, con esos dos ejercicios, ustedes van a poder decir, sí, comprendo el algoritmo de búsqueda binaria, ¿ya? Pero yo ya les he puesto el contexto. Ahora, ese ejercicio lo tendrían que hacer hoy. ¿Por qué? Porque ahorita están frescos con lo que yo he explicado sobre el algoritmo y lo que necesito es que remachen un poquito eso haciendo las pruebas de escritorio. Lo que el compañero pidió en la primera parte, cuando yo les hablé de que era importante para comprender cómo se mueve el algoritmo, sí, es importante para ustedes, para entender cómo está trabajando, ¿ya? Entonces, en el de ordenación, yo lo hice. En este no lo voy a hacer, pero yo espero que ustedes sí lo hagan. Necesito que lo hagan para que, por favor, este algoritmo también se comprenda. De repente en el examen, como alguien va a decirme, no va a preguntar eso en el examen probable, tal vez no lo pregunte, ¿no? Sin embargo, pues puede suceder de que pida que solucionen un problema que se puede utilizar herramientas que hemos utilizado acá. Miren, por ejemplo, aquí me parece interesante cómo usó la variable encontrado. Asume que no está y si lo encuentra, lo cambia a true, ¿no? Cosa de que si ya es verdadero, aquí el while, como ya lo encontró, se sale del while y aquí dice, ¿será que encontrado se puso en true? ¿Será que lo encontró? Sí, entonces el elemento existe. Si no, quiere decir que nunca pudo venir por acá y por lo tanto no existe, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es interesante. En el algoritmo de ordenación me parece interesante cómo intercambia. El intercambio usando una variable adicional para lograr que se vuelquen, ¿no es cierto?, los elementos sin perder información en el vector, también es importante para ustedes para poder enfocarnos en otros algoritmos más adelante, ¿ya? Entonces, por ahora, el siguiente práctico todavía no lo he activado, pero pues debería hacerlo el día de hoy, al final del día, por favor, porque la verdad que no me va a dar ahorita para activarlo. Al final del día lo voy a activar, denle una miradita, pero necesito que por favor ustedes le hagan la prueba de escritorio a estos dos algoritmos, ni bien lo publique el video, para que puedan ustedes entender cómo funciona tanto la ordenación como la búsqueda binaria, que es lo que ahorita hemos estado trabajando, ¿ya? Ahora, no sé si hay alguna pregunta del tema primero, por favor, que estamos terminando. ¿Alguna pregunta o consulta? ¿No? Del tema. No, Inge. ¿Ya? Entonces, por favor, ustedes complementan. Si me hacen caso, van a ver que le van a entender. Pero si lo miran el próximo sábado, medio que así algo, van a olvidar mucho lo que he recomendado y el algoritmo no lo van a comprender. Se van a olvidar, ¿ya? Entonces, ustedes háganle la prueba de escritorio a los dos, ni bien lo publique el video. La siguiente clase voy a continuar ya ahora con ejercicios enfocados a vectores, ¿ok? Eso significa que nos toca el sábado, ¿no? Vamos a hacer el primer turno, vamos a trabajar con los de Visual Basic, ¿ya? De 7 a 8. Y el segundo turno, de 8 a 9, voy a trabajar con los de Python, ¿sí? Ahora, si a alguien le interesa, pues puede estar los dos turnos, ¿no? Pero eso es más o menos la programación para este sábado. ¿Listo? Primer turno Visual, segundo turno Python, ¿ok? No sé si hay alguna pregunta más, ¿no? Entonces, pues creo que ya nos podemos retirar. El día sábado, por favor, pues lo vemos el punto 4. Y bueno, al final de la clase, de repente alguien tenga algún comentario sobre las respuestas del correo que he dado, pues me lo puede hacer al finalizar la clase, ¿ya? Nos vemos la siguiente clase, jóvenes. Pasen buen día. Hasta luego. Gracias, Inge. Chao, chao.